El tema que nos convoca hoy día tiene que ver con lo que ven en la pantalla de la presentación, que es la definición de roles BIM para la industria. Cuando hablamos de roles nos referimos a competencias que los actores de la industria tienen que incorporar a su desarrollo con el objeto de poder desarrollar esta gestión de forma apropiada. Carolina Briones nos va a hacer la presentación. Si es que el material que se envió por correo electrónico a los encargados de capacitación aún no lo tienen impreso, ¿en cuánto rato más lo necesitamos, Carolina? En 10 minutos más, Ya, a lo más. Tienen todavía 10 minutos para imprimir o fotocopiar a aquellos que no lo tengan. ¿Ya? Oye, pregunta si todos escuchan bien. ¿Todos escuchan bien? ¿Las salas en las cuales hay gente, todos escuchan bien? En Rancagua no nos han respondido. Sí, en Talca, En Talca sí. Sí. ¿En La Serena? Perfecto. ¿En La Serena escuchan? En La Serena no escucha nadie. ¿Sí? Ya, bien. En La Serena está bien. Rancagua, En Rancagua no nos pescan. Punta Arenas ya nos Ya. dijeron que no escuchan. vamos a dar inicio, entonces yo los voy a dejar con Carolina Briones. Vamos a tener, igual que las sesiones anteriores, Carolina va a hacer una presentación, va a ir, esta sesión es un poco más interactiva, es por eso que se necesitaba el material impreso. Y en algún minuto también vamos a tener un break de descanso para estirar las piernas, ir al baño, Como a las 10:30, 11. como a las 10:30. ¿Ya? Y les recuerdo que la próxima sesión es el día lunes por la tarde, a partir de las 2 de la tarde. Esa sesión va a estar bien interesante porque vienen actores externos a mostrarnos algunos desarrollos. Así que los dejo con Carolina, que tengan buen día. Hola a todos, buenos días, aquí. Hola a todos aquí presentes. Comentarles de que esta es una sesión sobre los roles y va a ser nuestra última sesión en la cual nosotros como Plan BIM vamos a estar toda la mañana. Por lo tanto, también al revisar los roles BIM vamos a revisar gran parte de los contenidos, de las competencias que debemos tener todos nosotros. Y entonces si hay preguntas que hayan quedado desde sesiones anteriores o si surgen preguntas hoy día, la idea es que nos demos este espacio para poder responderlas. ¿Ya? Vamos a iniciar entonces con el tema de los roles y cuáles son los objetivos de la sesión. Hoy día el objetivo de esta sesión es bastante importante para nosotros y para la implementación de BIM dentro del MOB, ya que por una parte necesitamos que cada uno de ustedes conozca qué son los roles BIM y por otra parte cada uno de ustedes reconozca y caracterice cuál es su rol BIM dentro de la organización en la cual están trabajando. ¿Ya? Esto nos va a ayudar en gran medida a entender cuáles son las competencias y las capacidades BIM que van a tener que sumarle a las capacidades que ustedes ya tienen y con las cuales llevan años de experiencia desarrollando sus labores aquí en el MOB o las labores que hayan desarrollado anteriormente en su vida profesional. Las capacidades BIM solamente se añaden a las que ustedes ya tienen. ¿Ya? Y lo otro importante de hoy día es que en base a lo que vamos a llenar, esta matriz de roles BIM que vamos a llenar, yo les voy a pedir a todos, desde regiones hasta aquí, los que están en Santiago presente, que al final de la sesión, durante el día, saquen fotos o escaneen esta matriz, porque en base a ella vamos a poder detectar las capacitaciones que se van a requerir tanto en regiones como en las diferentes direcciones del MOB y también aquí en Santiago, entendiendo cuáles son los roles que van primando dentro del MOB. ¿Ya? Y por otra parte, es muy importante que podamos, en base a esta matriz que van a llenar hoy día, entender cuál es la línea base del MOB, o sea, qué competencias están hoy día instaladas, y en base a ello, junto con Nayib y el equipo de trabajo que estamos desarrollando en conjunto con Plan BIM y ustedes, poder proyectar una estrategia de ir cerrando las brechas sobre BIM en el corto y mediano plazo aquí en el MOB. ¿Ya? Entonces tenemos al menos estos 4 objetivos súper importantes de la sesión de hoy día y para ello les voy a pedir a todos que se den el tiempo al final de la clase, durante el día, sacarle foto o escanear esto y enviarlo a mi mail. ¿Ya? Entonces, los roles BIM están muy relacionados con los usos BIM que vimos en la sesión 3
y con lo que es un plan de ejecución BIM. A pesar de que el plan de ejecución BIM lo van a desarrollar los consultores, espero que todos se recuerden lo que era un plan de ejecución BIM, que es este plan preparado por los proveedores para explicar cómo se llevará a cabo la modelación y coordinación de la información de un proyecto. Hablábamos de que un plan de ejecución BIM va a ser un documento más que se suma a las propuestas de las licitaciones, así como se entrega la carta GAN, se entrega un presupuesto, se entregan, por ejemplo, las especificaciones técnicas. Este es un documento más que se agrega a las licitaciones. Este es un documento más que se agrega a las licitaciones y que lo que hace es explicar por parte del consultor cómo se va a implementar BIM dentro del proyecto, quiénes van a asumir responsabilidades y cómo se va a... ¿Le puedo pedir a las regiones que apaguen los micrófonos? Hay un par de regiones que tienen el micrófono abierto y se escucha aquí. Si quieren hacer preguntas, no duden en abrir sus micrófonos y hacernos las preguntas. Ya. Entonces, retomando lo que era el plan de ejecución BIM, en el plan de ejecución BIM se definen cuáles van a ser los usos de BIM, pero también los roles BIM. Y por eso es muy importante que los consultores también conozcan estos mismos roles BIM que hemos desarrollado. ¿Ya? No sé qué me pasa. Me fui al final de la presentación. Perdón. Ya. Entonces, solamente voy a repasar y recordar el tema de los usos BIM. ¿Hay alguien aquí en esta sala que no estuvo en la clase de los usos BIM? Que esto es como chino mandarín lo que le estoy hablando. ¿Todos recuerdan algo de los usos de BIM? ¿Sí? Asientan con su cabeza, por favor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos recuerdan algo? ¿Hay alguien que no sepa nada? ¿Que no haya estado? Ya. Bueno, entonces, en regiones, espero que se recuerdan del tema de los usos BIM. Dijimos que BIM es un término gigantesco, ¿ya? Y que si nosotros solamente pedimos BIM en nuestras licitaciones, se pueden entender miles de formas de cómo se aplica el BIM. Por ello, estamos construyendo estos términos de referencia en que vamos a ser muy explícitos en decir para qué queremos BIM, en qué etapa queremos BIM y cuál va a ser el uso de BIM que le vamos a dar al proyecto, entendiendo que ese uso BIM realmente potencia el proyecto, ¿ya? Nosotros podemos pedir BIM desde la etapa de idea, de preinversión de un proyecto, hasta la etapa de mantenimiento y operación de un proyecto. Durante todas esas etapas del ciclo de vida se puede ocupar BIM. Sin embargo, no podemos pedir BIM para todo el proceso porque, uno, en Chile no están instaladas las capacidades, ni siquiera en el extranjero se está haciendo Facility Management con BIM. Y dos, es carísimo pedir BIM para todo el ciclo de vida de un proyecto. Y entendiendo la realidad y entendiendo que estamos en una etapa de transición del BIM, tenemos que ser bastante estratégicos en decir, para este proyecto vamos a requerir este uso BIM, ya sea para evaluar las condiciones existentes de un proyecto, para hacer las estimaciones de costo, los 4D, para hacer las estimaciones de tiempo, el 5D, cuando unimos el modelo BIM junto a una carta GAN, ¿verdad? Para hacer el planeamiento constructivo y la gestión y planificación de la obra podemos ocupar BIM, para evaluar el programa y también así evaluar la normativa o las especificaciones del proyecto si se están cumpliendo dentro del diseño, para evaluar obviamente el diseño y las especialidades, cuando hacemos la coordinación de especialidades a través de la detección de interferencias y coordinación y subsanar las colisiones que existen en un proyecto, para hacer un análisis energético y sustentable del proyecto y así optimizar el diseño de un proyecto. Podemos ocupar reglas de revisión en los modelos. ¿Qué quiere decir esto? Que a futuro lo que estamos pensando es que
vamos a aplicar reglas de revisión que van a estar programadas con anticipación, cosa que ustedes puedan pasar esas reglas de revisión por los modelos y pueda extraer del modelo un informe que diga si cumple o no con la normativa, si cumple o no con los metros cuadrados, etc. ¿Ya? Entonces eso se automatiza para que se extraiga un informe de un modelo, ¿ya? Y no tengan que estar ustedes revisando tema por tema. Para hacer el planeamiento de obra, el control de obra, para hacer la etapa de entrega del modelo as-built, o sea, la actualización de cómo se construyó y qué es lo que se puso en el proyecto. Y cuando estamos hablando de solo recién en esa etapa, con el modelo as-built, es cuando podemos hablar, como lo que se ha ocupado en los términos internacionales, de un nivel de detalle, un lot 500, que es cuando recién un lot 400, un lot 500, que es cuando se le agrega a los componentes del modelo la información sobre el mantenimiento del modelo. ¿Ya? Solo ahí, solo para ese tipo de uso de BIM, podemos empezar a hablar de un lot 500 o un lot 400. ¿Ya? Y el mantenimiento preventivo de un activo, y así también el análisis de sistemas, cómo está funcionando y cómo se está comportando el proyecto, el activo, para poder hacer reducciones de costos o planeamientos de emergencia, evacuación, mantenimiento, etc. ¿Ya? Entonces los usos de BIM navegan por todo el ciclo de vida de un proyecto. ¿Y por qué nos importa definir los roles de BIM? Porque el plan de ejecución BIM le pide al consultor, pide varias cosas, pero al menos le pide que defina los usos de BIM que se van a desarrollar en ese proyecto. Aquí lo podemos ver en esta primera tabla que muestra este slide, que dentro del plan de ejecución BIM, el consultor va a definir, por ejemplo, voy a hacer para este proyecto, vamos a ocupar el uso de BIM de la coordinación de especialidades, ¿ya? O sea, la coordinación 3D, o como se le quiera poner el nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mismo plan de ejecución se tiene que decir quiénes van a ser responsables y de qué parte de este uso. Entonces se dice quién es el responsable, la organización, en este caso quien debe hacer la coordinación 3D no somos nosotros del MOB, es el consultor y quienes nos van a tener que entregar informes de colisiones, ¿verdad? Y el número total de personas que va a estar a cargo de esa acción y esa responsabilidad, estimación de horas para el proyecto para desarrollar la coordinación, la ubicación y el contacto de la persona que va a liderar ese equipo de trabajo. Y a su vez, para cada uno de estos roles que se puedan ir listando, los usos BIM, si yo defino 2 o 3 o 4 usos BIM que se les va a dar en el proyecto, van a tener que definir los roles BIM. Y por eso es súper importante que hoy día entendamos cuáles van a ser los roles BIM, porque se han definido 5 roles BIM para Chile y son los mismos con los cuales vamos a construir nuestros términos de referencia. ¿Ya? Entonces, yo estoy tomando como ejemplo aquí el plan de ejecución de la Universidad de Pensilvania, el mismo que nos mostró Sebastián hace un par de sesiones atrás, en el cual se enlistan los roles, los diferentes responsables de un proyecto y se van diciendo, por ejemplo, el rol de BIM Manager, que en español les hemos llamado gestión de proyectos en BIM, va a haber uno quizás representando a cada una de las organizaciones. Va a haber un BIM Manager representando al mandante, un BIM Manager representando a la oficina de arquitectura, quizás un BIM Manager representando a la empresa constructora. Y de cada uno de ellos vamos a tener que tener el nombre de contacto y todos sus datos de contacto. ¿Ya? Por eso es importante que hoy día todos entendamos los roles BIM. No solamente para elaborar una estrategia de implementación BIM dentro del MOB, sino porque se los vamos a estar pidiendo constantemente a los consultores. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿En regiones? Ya, seguimos avanzando entonces. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión de qué son los roles BIM a nivel internacional y nacional. Los países que han implementado BIM, sobre todo los que lo han implementado como un mandato público, en alguno de sus documentos han desarrollado una definición de los roles BIM. Por ejemplo, el caso de Holanda,
a través del Building Information Council, han definido 4 roles BIM. Hablan del BIM Team Manager, BIM Project Manager, BIM Coordinator y el BIM Modeler. ¿Y por qué me interesa mostrárselo? Porque es notable cómo en las competencias BIM que se requieren, no hay ninguna que se refiera a tecnología. No hay ninguna competencia que se refiera a manejo de software, ¿ya? Todas las competencias que le estamos pidiendo, que acá hablan del liderazgo, la capacidad de coaching, capacidades organizacionales, la capacidad de trabajar colaborativamente, el control de gestión, el análisis de problemas, creatividad, sensibilidad organizacional, visión, manejo de contrapartes, persuasión, herramientas de negociación, comunicación escrita, orientación a la calidad y sentido de la disciplina, todas son habilidades blandas, ¿ya? Y nosotros nos interesó mucho este caso porque nos dimos cuenta, como plan BIM, que estas habilidades blandas se van adquiriendo sobre todo con los años de ejercicio y de práctica profesional, ¿ya? Estas habilidades blandas son muy difíciles de enseñar en las universidades y por lo tanto es súper importante aclarar que mientras ustedes más experiencia tengan en sus labores cotidianas, más preparados van a estar para implementar BIM dentro de la organización. Todo lo contrario de lo que se piensa, que un chico recién titulado con un magíster en BIM va a poder reemplazarnos rápidamente, todo lo contrario a ello. Son vuestras habilidades blandas de liderazgo, de años de experiencia sabiendo qué revisar, sabiendo en qué siempre nos equivocamos, lecciones aprendidas, no tropezarse con la misma piedra, es ahí donde cada uno de ustedes adquiere más valor para la organización, ¿ya? Y así todo, nos damos cuenta que al menos 2 de los roles BIM para Holanda tienen que ver con liderar equipos de trabajo, ¿ya? Y solo uno de los roles BIM tiene que ver con modelación de proyecto en BIM, ¿ya? Este es el caso holandés. Así vemos también el caso de Inglaterra. Ellos también definieron aún menos roles, 3 roles en Inglaterra para lo que ha sido el mandato que ya está en práctica desde el año pasado. Y de nuevo volvemos al BIM Manager, el coordinador de proyectos en BIM y el modelador de proyectos. Y luego, cuando vemos las competencias que se requiere, gran parte de ellas están en el área de lo estratégico. De nuevo, hablamos de capacidades blandas, de investigación, de entender lo que son los procesos y el flujo de trabajo, que es el trabajo que hemos desarrollado más exhaustivamente con ustedes cuando hemos levantado los mapas de proceso, de la definición de estándares. Nosotros con ustedes estamos desarrollando el estándar nacional de BIM y con ustedes vamos a ser la primera organización con las cuales vamos a llevar en práctica. O sea, qué tanto conocen y manejan el estándar de BIM para Chile va a ser mucho más importante que saber de software. Bueno, y el entrenamiento y los años de ejercicio práctico. Así también es importante que conozcan el tema de lo que es un plan de ejecución BIM. La auditoría del modelo, que es la capacidad de revisar este modelo, cotejar, que cumpla con la información que se le está pidiendo. Y bueno, la coordinación de un modelo y la creación de contenidos dentro de un modelo, y esta parte ya tiene que ver con la modelación y la producción de dibujos, que principalmente la tiene que cumplir el consultor. A su vez, también revisamos el caso irlandés, que también nos llamó mucho la atención cómo definen diferentes modelos y roles de BIM. Y aquí ellos empiezan a dejar en evidencia que es necesario años de experiencia en la práctica, ¿ya? Que no solamente por tener muchos magíster o doctorados o postdoc en BIM vamos a poder cumplir ciertos roles. Y nosotros también nos tomamos de esta definición de al menos 3 o 5 años corriendo y llevando proyectos y liderando proyectos en equipo para definir los roles BIM para Chile. Luego vemos el caso de España, que en realidad España define como 13, 15 roles BIM, es gigantesco, y gran parte de ellos es porque define un rol BIM para cada especialidad,
habla como el rol BIM para el calculista estructural, un BIM modelador para el proyectista sanitario, otro para el eléctrico, etcétera, los cuales nosotros hemos, pero si uno los ve y los engloba en forma general, lo que tienen son 4 roles, que es el coordinador, el modelador, acá es modelador de arquitectura, estructura y especialidades, el BIM experto y el BIM manager. Y de alguna forma se simplificaron en estos 4 que también hemos tomado como referencia. Bueno, ¿y cuál fue el rol que toma Plan BIM dentro de esta definición? El año 2016, Plan BIM encargó a la consultora PMG un primer estudio para entender las capacidades de BIM que estaban instaladas dentro de la industria de la construcción en Chile. Y una de las primeras cosas que detectamos fue que la industria requería una definición de roles y una definición de estándares para trabajar en BIM. Por lo tanto, llevamos a cabo y armamos y coordinamos mesas de trabajo de la definición de roles BIM. Acá podemos ver fotos, hay varias gente del ministerio que participó, sobre todo los primeros que comenzaron a trabajar en nuestros talleres. Armamos 4 mesas de trabajo con representantes multisectoriales. Tenemos representantes de los proveedores de software, como la gente de Congrap, de Construsoft, de Graphisoft, representantes de la academia, de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, INACAP, la Universidad Adolfo Ibáñez, el UNIAC, la UNAV, el DUOC, del sector privado, bastantes consultores, consultoras BIM, expertas en BIM, BIM Manager, y que prestan muchos servicios, y también muchas de las especialidades, tenemos COS, GESPRO, Cruz y Dávila, René Lagos, muchos de esos quienes hoy día son de los pocos consultores BIM que han implementado BIM hace un par de años atrás y que tienen ya mucha experiencia en llevar a cabo el BIM. Del sector público podemos ver mucha gente del MOP, del Ministerio de Salud y del MIMBU, con quienes empezamos hace un mes a trabajar, bueno, y los representantes del equipo de Plan BIM. Y llegamos a ciertas conclusiones y definiciones de lo que serían los roles BIM para Chile, de las cuales para nosotros es esencial entender estos conceptos. Primero, un rol BIM no es un cargo, ¿ya? Nosotros podemos tener el rol de revisión de proyectos en BIM y ser inspector fiscal o ser parte de la ITO por parte de los privados o ser trabajar en alguna municipalidad revisando proyectos o incluso ser un instalador de aire acondicionado de un proyecto y que para poder instalar los equipos de aire acondicionado tengo que tener la capacidad de visualizar un proyecto desarrollado con BIM, ¿ya? O sea, jamás un rol define un cargo. Los roles BIM no definen una nueva disciplina. Para esto lo vamos a repetir 1000 veces y no nos vamos a cansar de decirlo. No van a existir disciplinas de BIM, no es como que yo estudio arquitectura, construcción, ingeniería y además tengo mi carrera de BIM, no. BIM, nosotros lo que estamos haciendo como Plan BIM es ir a las universidades y darles a entender a ellos que tienen que introducir los contenidos BIM dentro de los cursos y las mallas que ya existen. Y ojalá a futuro crear cursos de BIM, de software de BIM, pero todo lo que es teoría lo tienen que implementar e introducir a las temáticas y contenidos que ya existen. Los roles pueden ser desempeñados por personas existentes en un equipo si se capacitan. Las primeras clases hablamos de que BIM es una mesa que requiere 4 patas para que se estructure bien. Y una es entender los procesos y que esto es una gestión del cambio. Entender y conocer el estándar BIM que se va a terminar de construir el próximo año. Capacitar a lo equipo humano, porque esto es nuevo y como es nuevo tenemos que aprenderlo. Y el cuarto es la tecnología, ¿ya? Pero no vamos a poder implementar BIM en ninguna organización si no invertimos en capacitarnos. Una persona sí puede ejercer más de un rol. Obviamente en las empresas chicas, en las pymes,
uno que sirve el café y se junta con el inversionista, el cliente y revisa un plano, va a tener que desempeñar varios roles BIM. Hablamos de que va a tener que realizar proyectos, va a tener que modelarlos, va a tener que coordinarlos y va a tener que hablar con el ejecutivo, el inversionista de un proyecto. Pero también puede ser que un rol, solo un rol puede ser ejercido por varias personas. En el caso del MOP, que lleva proyectos muy grandes adelante, estamos hablando de que va a haber un gestor BIM dependiendo del actor. O sea, va a haber un gestor BIM por parte del MOP, va a haber un gestor BIM por parte de la constructora, por parte de la asesoría fiscal, por parte de la ITO. O sea, vamos a tener gestores BIM dependiendo de la envergadura del proyecto. Y así también modeladores BIM, etc. Los roles definen capacidades BIM que se suman a las competencias de cada disciplina. De nuevo, lo mismo que les dije recién, en la definición de roles BIM que vamos a revisar hoy día hay 44 capacidades descritas que las vamos a ir revisando una a una. Y estas simplemente se suman y la idea es que ustedes se den cuenta que varias de ellas ustedes ya las tienen y identificar las que les faltan para que nos preocupemos que de aquí al 2020 las obtengan. ¿Ya? Y asumir un rol implica asumir responsabilidades sobre determinadas acciones. Cuando hablamos de un rol y de las competencias y las capacidades, estamos hablando de responsabilidades que cada uno de nosotros asuma para que el proyecto efectivamente sea más eficiente. Todo el beneficio final de BIM tiene que recaer en el proyecto y que haya un buen proyecto recae en la gente, ¿verdad? En el usuario final. Entonces, vamos a partir con la parte más activa de este taller. Espero que las regiones ya tengan todo impreso. Vamos a partir trabajando con esta primera hojita, ¿ya? En la cual la idea es que cada uno de ustedes identifique cuál es su rol BIM dentro de la cadena de valor de un proyecto. Entonces, hay una hojita con una matriz que creo que es así, ¿ya? En regiones, ¿puede cada uno tomar esta hojita y tenerla a mano? ¿Hay alguna consulta en regiones o aquí en Santiago? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a leer los 5 roles que están definidos aquí y la idea es que les vamos a dar un tiempo para que cada uno de ustedes identifique cuál es el rol más preponderante que usted asume en su vida y en sus labores cotidianas del MOP. Lo primero que les voy a pedir antes que se me olvide es que cada uno ponga el nombre arriba, la región y la dirección del MOP en la cual trabaja. ¿Ya? Antes que se me olvide, porque después me van a llegar hojitas. ¿Usted tiene hojita? Me van a llegar hojitas sin nombre o sin región y no nos van a servir para la estadística. ¿Cómo vamos en regiones? Iquique, Concepción, ¿todos tienen esta hojita impresa? Ya. Uh-huh. Uh-huh. Ya, dígame. El propósito de participación es... Espere, dígame. Buenos días. Sí, mira, yo estoy en esta capacitación porque me pidieron que participara de esto para cumplir algún rol en el futuro. Entonces la pregunta era si no me siento identificado con algún rol, pienso en el que voy a cumplir en adelante, o es que hoy día estaría cumpliendo según este cuestionario. Bueno, muy buena pregunta. A ver, yo creo que cada uno de nosotros, es raro que no hagamos alguno de estos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es ir leyendo cada uno de estos 5 roles y quizás las descripciones las podemos ajustar más a lo que hacen al MOP. Estas definiciones son para toda la industria, tanto para los privados como para las instituciones públicas. Entonces, conversemos entre nosotros, entre toda la gente del MOP que tiene bastante experiencia en lo que hacen, cómo cada una de estas se puede ir ajustando a lo que se hace en el MOP para que sí te haga sentido. La idea es que, ¿en qué dirección estás tú? Yo estoy en obra hidráulica. Tengo claro mi rol, pregunto porque
la invitación es para que entre un área en la cual todavía no estoy Ah. completamente situado. Ya, o sea, ¿Este es tu cuestionario con visión de futuro o con lo que hoy día estoy haciendo? no con lo que hoy día hace, Ok, ya. con lo que hoy día hace. Respondan el cuestionario con lo que hoy día hacen, ¿ya? Porque este cuestionario también quiere medir la línea base existente. Es una fotografía a septiembre, ¿ya? Del 2017, ¿ya? Entonces es súper importante porque el próximo año vamos a ver si avanzamos o no en esto, ¿ya? Entonces, partimos. Bueno, la idea es que ustedes llenen, prioricen cuál es las labores que más desarrollan en su día a día. No me sirve que rellenen de forma equitativa los roles. No me sirve que rellenen de arriba para abajo todos con un 20% y sumen 100. ¿Ya? Nos sirve solo si logran focalizarse y entender que hay labores que ustedes efectivamente desarrollan más en su día a día o van a requerir más capacitaciones en esas labores, ¿ya? Entonces la idea es que puedan alguna de ellas, desde la primera hasta la quinta, priorizarla más, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es leerlas una a una, ¿ya? Partamos. La primera dice: visualizar y verificar la información. Siempre hablamos de información de un proyecto, tanto como la geometría como los datos, de los modelos y proyectos desarrollados en BIM, para cada etapa del ciclo de vida de un proyecto. ¿Alguna consulta en base a eso? Dígame. Que todavía nosotros no hemos implementado BIM, entonces sería 0. Ay, buena pregunta, súper buena. No, entonces tenemos que... Sí, tienen toda la razón, me retracto. Van a tener que asumir que... ¿Cuál es el papel Sí. que cumpliríamos? Sí, ¿cuál es el papel que cumplirían? Sí, en el fondo lo que hacen hoy día sin BIM, pero lo van a tener que hacer con BIM. O sea, hoy día ustedes revisan modelos que fueron desarrollados con AutoCAD. Ahora hay que cambiar la palabra CAD a BIM. Eso es, ¿ya? Ya, cuando hablamos de visualizar y verificar la información, acuérdense que Sebastián Manríquez nos mostró que información quiere decir tanto la geometría, como hablamos de los volúmenes 3D, la geometría X, Y y Z, y además los datos de toda la información que va a estar contenida en los modelos. Entonces, cuando yo pinche el muro, me va a decir la ubicación georreferencial del muro, pero también me va a decir de qué material es el muro, cuál es la aislación térmica del muro, la resistencia al fuego del muro, cuánto cuesta el muro, ¿ya? Entonces, esos son los datos. La suma de geometría más datos es la información, ¿ya? Entonces, el primer rol habla de la capacidad que se requiere de poder, ya sea navegar por los modelos BIM o bien por la información desarrollada en base a modelos BIM, ¿ya? Recuerden que muchas veces le hemos dicho que en Inglaterra quienes forman parte de las instituciones públicas no abren los modelos BIM, no abren el modelo desarrollado en Revit. Lo que le piden al consultor es un informe que se extrae del modelo, ¿ya? O las planimetrías extraídas del modelo, ¿ya? Entonces, nosotros no vamos a tener que lidiar con abrir el modelo hecho en Revit o en ArchiCAD o en RevitMap o en Instram, lo que sea, sino que vamos a tener que lidiar con visualizar en PDF, en Excel o en planos impresos la información que se extrajo de un modelo BIM, ¿ya? Lo mismo con, por ejemplo, cuando hablamos de la coordinación de proyectos en BIM, siempre hablamos del análisis de interferencia y el análisis de colisiones. Perfecto, pero nosotros no vamos a correr la herramienta de analizar las colisiones de un proyecto porque no nos incumbe. Lo que le vamos a pedir es al consultor que nos entregue el informe de que las colisiones fueron subsanadas, ¿ya? Todo eso es el punto 1. Todo eso es el punto 1. Todo eso es el punto 1. Es bien amplio. En el fondo, cuando hablamos de información, hablamos de carta GAN, planificación de obra, estimación de costos, de tiempo. Todo eso es información. Es súper amplio, ¿ya? ¿Pasamos al siguiente o tenemos dudas en regiones? Y ojo que todos los roles hablan de todo el ciclo de vida del proyecto. O sea, si yo estoy en la etapa de anteproyecto, de factibilidad de proyecto, o estoy en la etapa de
inspector fiscal que tengo que estar verificando que una obra se esté llevando a cabo, o estoy en la etapa de concesiones, de cuando se ve la operación y mantenimiento, ¿ya? Y ustedes lo que hacen es verificar, ¿qué es lo que hacen en concesiones? Que esté bien, todo, nada todo, ya. Bueno, que esté bien operado el proyecto, etcétera. Ya, si pasamos al segundo rol, ¿paso al segundo rol? ¿Me están siguiendo regiones? Ya. Pasemos al segundo rol. El segundo rol habla de quienes tienen que desarrollar los modelos, ¿ya? De proyectos y componentes. Cuando hablamos de componentes hablamos de las familias, o sea, los componentes son todos aquellos elementos que conforman un modelo. Recuerden que BIM es absolutamente distinto al CAD. Los modelos BIM están compuestos de componentes. Los componentes son los muros, los pilares, las ventanas, el piso, la luminaria, los fierros, hasta las sillas, ¿ya? Los equipos de aire acondicionado, los shafts, los ductos, todos esos son los componentes. Y dentro de las oficinas hay quienes desarrollan los modelos BIM, pero también hay equipos, por ejemplo, en las oficinas de arquitectura que desarrollan familias y componentes como desarrollan y diseñan las barandas o soluciones constructivas específicas. Entonces, ¿quiénes tienen que desarrollar modelos? Todos quienes proyectan. Desarrollar modelos tienen que ser los arquitectos, los calculistas, las especialidades de agua, de clima, de gas, de alcantarillado, de red de incendios y de emergencia, obras civiles, ¿qué más? Comunicaciones, corrientes débiles, corrientes fuertes, ¿qué más? Pero miles, todo lo que es desarrollo de diseño de especialidades son quienes tienen que modelar. Y para ello se utilizan diferentes modos de representación de la información y ellos tienen que saber cómo se representa la información para después hacer un intercambio fluido de la información, ¿ya? ¿Por qué hablamos de diferentes modos de representación de la información? Porque vamos a seguir ocupando planos, vamos a seguir ocupando PDF, vamos a seguir exportando las informaciones en Excel, vamos a seguir ocupando los modos de representación clásicos y que mucho de esa información va a provenir de modelos BIM, ¿ya? Ese es el segundo rol. ¿Alguna duda con el segundo rol? Espérame. Hola, Carolina. Yo, mira, como inspector fiscal, tanto de obra de diseño, yo creo que es súper importante el primer rol, que es visualizar y poder revisar lo que haga el consultor. En ese punto uno diría que el punto número 2, desarrollar los modelos, es como lo que va a tener que hacer el consultor. O sea, yo no voy a Revit, no me imagino haciendo eso, pero sí creo que para poder ejercer la primera labor tengo que un poco manejar la segunda, ¿me entiendes? Como para de repente hacer alguna modificación, proponerle algo. Entonces, si nos puede aclarar si es que necesitamos saber modelar para poder revisar. Ya, buenísima pregunta también. La verdad es que uno no requiere saber modelación de forma experimentada, pero sí creemos, y dentro del curso que nosotros levantamos los fondos de capital humano de Corfo, no sé si muchos de ustedes saben que levantamos unas becas de capital humano, que los cursos los está haciendo el DECON, la Escuela de Construcción de la Católica, que se llama el curso de revisión de proyectos en BIM, que ya se acabaron las becas, pero vamos a abrirlo de nuevo. Les pusimos al menos 12 horas de modelación. ¿Y por qué? Porque creemos que es importante que quien revisa proyectos no sepa modelar, pero sepa cuánto se demora alguien en modelar y que sepa la forma de pensar que tiene este software, que es, que tiene BIM, que es completamente distinto a cómo trabajamos en CAD. Y visualizar esta nueva metodología, ver cómo trabaja, o imaginarse cómo el arquitecto va a trabajar modelando y cómo se requiere coordinar entre las diferentes partes, se entiende mucho mejor cuando ustedes pasan un par de horas mirando cómo se modela, ¿ya? Y esas pocas horas les permite a ustedes abrir un modelo y quizás mover un poco un muro, por ejemplo, ¿ya? Pero no partir de un modelo desde cero, pero sí modificarlo.
Entonces, dentro de las capacitaciones de lo que significa revisión de proyectos en BIM, sí están consideradas horas de modelación. ¿Ya? Y dentro de las capacitaciones de lo que es revisión en BIM, se han definido 12 horas de trabajo teórico. Y nosotros vamos a cumplir con estos talleres 25 horas de trabajo, casi duplicamos esas 12 horas, que corresponden a esas primeras partes de un curso de revisión en BIM, que es la teoría. Si ustedes siguieran con esta capacitación, debiesen tener ahora unas 12 horas de modelación en BIM, solo para asumir el rol de revisión de proyectos en BIM. ¿Ya? Sí. Y vuelvo a insistir, como es una forma de trabajar tan distinta, es bueno que vean cómo se trabaja para poder entender la lógica de cómo piensa esta tecnología. Ya, pero entonces seguimos. Tenemos el segundo rol de revisar, de desarrollar los modelos. Pasemos al tercer rol. ¿Ya? El tercer rol quiere decir desarrollar el proceso de integración y flujo de información entre los diferentes actores de un proyecto según etapa. Validar e integrar modelos de distintas especialidades, prever conflictos y conciliar soluciones. Esto es mucho de lo que el BIM habla como coordinación de proyecto en BIM y que tiene que ver con cómo se conjuga, se integra la información de las diferentes especialidades y se desarrollan estas herramientas de detección de colisiones. Pero no sirve simplemente pasar el modelo por detectarte colisiones, porque lo más probable es que arroje, sin exagerar, es como 30.000 colisiones en el proyecto. ¿Ya? O sea, cuando uno lo ve al comienzo es como espantoso, entonces sí, de esta no me salgo. Tiene que haber alguien que coordine la modificación y la subsanación de las colisiones y que tenga la paciencia de comunicarse con cada uno de los especialistas para decirle, el arquitecto va a cambiar esto, ahora tú arregla eso, se arregló eso, se produjeron nuevas colisiones, etc. Y también filtrar qué colisiones son importantes y qué colisiones no. Porque, por ejemplo, el software te dice todas las colisiones. O sea, si hay un cable que va a tener que perforar un muro para pasar de una habitación a otra y que está bien, el software te lo va a definir como una colisión. Entonces ahí requerimos el criterio de alguien que sepa muy bien el arte del buen construir. Por eso hablamos de quien coordina proyectos, es alguien que tiene que saber mucho de obra, de construcción, de haber liderado además equipos y poder hablar con las diferentes especialidades en un lenguaje que se entienda. ¿Ya? No estamos hablando, nosotros vemos en el mercado bastantes cursos que dicen coordinación de proyecto en BIM, 1 año de estudio y usted queda así perito experto. Y la verdad es que hay que tener mucho ojo con eso. Un chico recién titulado, por más que sea ultra tecnológico, no va a tener estas competencias de saber el arte del buen construir. ¿Ya? Y lo mismo, con el primer rol. Ustedes que llevan años haciendo inspección fiscal de proyectos y que saben exactamente qué mirar, ahora simplemente lo van a hacer desde la metodología BIM, pero de nuevo, ese ojo de águila en saber en qué nos equivocamos siempre lo tienen ustedes. ¿Ya? Ya. Entonces, el tercer rol es quien coordina los proyectos en BIM. ¿Ya? Y que muchas de estas labores nosotros esperamos que las haga el consultor. Entiendo que hay direcciones aquí que desarrollan proyectos. Por eso queremos saber cuántos de los que están aquí y los que están en regiones van a requerir desarrollar proyectos y capacitarse en la coordinación. Estos son capacidades bastante más complejas en torno a software. ¿Ya? Estamos hablando de cursos de no menos de 120 horas. ¿Ya? El cuarto rol es liderar la planificación. Sí. Pregunte. Para el tercer punto, cuando se habla de que en las bases de licitación debe estar el plan de ejecución BIM, ¿se refiere a ese tercer punto? No, el plan de ejecución BIM, claro, el plan de ejecución BIM lo desarrolla el rol número 4 y número 3 de lo que estamos viendo aquí, por parte del consultor. Son quienes desarrollan la coordinación y la gestión de proyectos en BIM. Ellos efectivamente son quienes desarrollan, elaboran el plan de ejecución BIM, quienes coordinan y quienes gestionan el proyecto. ¿Respondo tu pregunta o no? Sí. No, pero yo como inspector fiscal que tengo que desarrollar bases
y en las bases voy a definir los alcances que va a tener el plan que estoy pidiendo, hasta dónde, qué va a abarcar, qué voy a ponderar. Cada consultor va a presentar uno y cómo yo voy a ponderar al momento de calificarlo, cuando es la licitación, qué tanto se acercó a nuestras necesidades. ¿Cuál de estos puntos es lo que a mí como inspector fiscal estaría yo cumpliendo? El primero, usted como inspector fiscal no desarrolla la coordinación de los modelos. Ojo que aquí cuando hablamos del punto 3, hablamos de la coordinación de los modelos desarrollados con BIM por cada una de las especialidades. No hablamos de la coordinación del proyecto en general. ¿Se entiende esa diferencia? Es quien junta, integra los diferentes modelos de un proyecto. Hablamos de junta arquitectura con estructura, y, con las diferentes especialidades y hace correr una herramienta que se llama detección de interferencia en un software BIM. ¿Respondo su pregunta o no? Aclara de qué se está tratando el punto 3 y 4, pero vuelvo a preguntar, si yo como inspector tengo que llamar, van a ser un poco diferentes lo que son las bases actuales de las bases futuras que incorporen BIM. Eso usted me dice que caería dentro del primer punto, lo que hasta ahora lo habíamos visto como el chequeo del buen cumplimiento del BIM. ¿Es así? Sí, sí. Cae como el primer punto, porque ustedes como inspector fiscal no van a tener que desarrollar un plan de ejecución BIM. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? El plan de ejecución BIM lo desarrolla el consultor. Por lo tanto, ustedes van a tener que verificar, validar, cotejar lo que desarrolla el consultor. Eso es cotejar la carta GAN, el presupuesto, las especificaciones, la planimetría, cualquier información que provenga por parte del consultor. Pero ustedes no tienen que coordinar a todos los especialistas que están en un proyecto, eso lo hace el consultor. Voy a dar la palabra aquí. Oye, pero mire, independientemente que encuentro toda razón lo que planteas, que es el consultor el que diseña y coordina todas las especialidades, ¿verdad? ¿Quién tiene esta labor? No obstante a eso, pienso que en proyectos grandes, y así lo estamos haciendo hoy día en los hospitales, ¿verdad? La asesoría también necesitamos una persona con esas capacidades para que pueda verificar que las colisiones que están declaradas por la empresa constructora son las ciertas. Ya. Ha pasado alguna y para ver cómo se resuelve. Pero eso lo hace una consultoría. Una consultoría, pero que está dentro de la inspección técnica, inspección fiscal, digamos. Ya, está dentro de la inspección fiscal. Ya, perfecto. ¿Saben qué? Me gustaría aclarar un punto aquí. Estas son las competencias BIM que van a requerir. Vuelvo a decir, ustedes igual tienen ya competencias de coordinar proyectos, pero que las hacen sin saber nada de BIM, ¿verdad? Esas las van a ocupar igual. ¿Ya? Puntualmente es esta mochila que yo le agrego de BIM a las competencias que ya tengo. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes van a seguir coordinando proyectos desde el MOP, pero no van a requerir capacidades BIM para esa coordinación. ¿Se entiende? Son competencias que ustedes ya tienen, de coordinación, de liderazgo de equipo, etc. Estos son simplemente aquello BIM que se le añade a lo que ustedes ya hacen. ¿Ya? Yo creo que ahí también logramos responder un poco la pregunta a usted, porque efectivamente el inspector fiscal también coordina, pero va a coordinar igual que ahora, ¿cierto? Ya. Seguimos con el punto 4. Entonces, el punto 4 es quienes lideran la planificación, desarrollo y administración de los recursos humanos y tecnológicos para la implementación de una metodología BIM de trabajo colaborativo en una organización, un proyecto o administración de un activo. Y aquí hay que hacer una salvedad importante. Esto no es un gestor de proyecto. Un gestor de proyecto es quien lidera la coordinación del proyecto, etc. Esto es un gestor de implementar BIM en una organización. En este caso, Nayib hace un poco ese rol, porque él ha hecho esta estrategia de implementación de BIM, sabe que tenemos que capacitar a los recursos humanos, estamos definiendo en conjunto cuál va a ser la inversión en tecnologías de la información que se va a requerir en el MOP,
cuántas licencias vamos a tener que comprar, ¿ya? Y es muy importante que en las organizaciones, ya sean las oficinas chicas, como en las grandes organizaciones como un ministerio, quienes tengan el liderazgo de implementar BIM lo hagan desde arriba hacia abajo, ya que la literatura ha demostrado que en oficinas, por ejemplo, de arquitectura, al inicio del tema del BIM, muchas de las casas proveedores de software fueron con esta varita mágica y les vendieron software a las oficinas diciéndole, usted se cambia el BIM y todo esto va a ser automático, mucho más rápido, etc. Entonces las empresas decían, bien, voy a mandar a mis 5 arquitectos a capacitarse. Volvían el día lunes luego de la capacitación y no lograban implementar BIM. Porque no es solamente la tecnología, había que tener un estándar dentro de una oficina, había que hacer una gestión de procesos, de quién asumía qué responsabilidad, había que implementar la tecnología y capacitar a la gente, pero les faltaban los 2 puntos. Entonces, ¿qué pasaba? Que oficinas importantes de arquitectos, de ingenieros en Chile, compraron las licencias, capacitaron a su gente y después sufrieron una frustración gigantesca. Y es porque se requiere la gestión del cambio dentro de cualquier empresa. ¿Ya? Entonces, es importante que exista este rol, quien define cómo va a ser la gestión del cambio dentro de una empresa. Y así, a su vez, en cada una de las direcciones del MOB, hemos tratado de definir poco a poco que existan los BIM Champions, que son como los líderes de BIM dentro de sus direcciones. Y así también requerimos que en regiones comiencen a levantarse esos líderes de BIM, porque cada una de las regiones va a tener que invertir en capacitaciones y van a tener que entender cuáles son los roles y si van a tener que cambiar sus licencias, actualizar sus equipos, y para ello necesitamos que haya un líder en cada una de las direcciones que asuma este cambio, ¿ya? Por lo tanto, alguno de todos ustedes va a tener que asumir este rol dentro de alguna de sus direcciones. Permítanme una consulta. Es consulta. Dice liderar la planificación, desarrollo y administración de los recursos humanos tecnológicos, ¿verdad? Implementación, ¿verdad? De este trabajo. En una organización, Sí. tú mencionabas Nayib, efectivamente es así. Dice organización, un proyecto o administración de un activo. Entonces, eso quiero aclarar. Si solamente estamos hablando que la organización envuelve todo eso, o también alguien que lidere un proyecto o un activo. Sí. Nosotros pusimos ahí proyecto o activo porque en proyectos grandes, como los que lleva a cargo el MOB, el consultor va a tener que tener una planificación de cómo implementa BIM. Y esa va descrita en el plan de ejecución BIM. Entonces el consultor va a tener que definir cuáles son los recursos humanos de BIM que se van a destinar a eso. El consultor en el plan de ejecución BIM va a definir qué licencias va a trabajar, o sea, con qué licencias, con qué software va a trabajar. Y muchas veces, sobre todo en este inicio, van a tener que invertir en las licencias y van a tener que invertir en los Common Data Environments, que le hemos hablado harto y que este lunes lo van a ver. Los consultores van a tener que invertir recursos en eso. Entonces va a tener que haber una estrategia por proyecto y además una estrategia por organización. O sea, si yo soy una pyme, voy a tener que tener una estrategia para mi oficina y para este proyecto específico, ¿ya? Acuérdense que estamos cambiando el formato de cómo se compran las licencias de software. Hoy día las casas de software están tendiendo mucho a arrendarlas mensualmente, cosa que ese costo se lo transfieran directamente al proyecto, ¿ya? Entonces, hay empresas que van a estar trabajando en CAD y algunos proyectos en BIM. Y ese costo, la idea es que lo traspasen al proyecto. Voy a ver si alcanzo a llegar hasta allá atrás con... Te quería plantear lo siguiente. Tú has hablado en el 3, en el 4, que nosotros vamos a seguir con nuestras mismas competencias de planificación y todo de proyecto, pero aquí se necesita por parte del consultor un experto BIM. Aquí hay una cosa que hay que considerar y que lo hemos vivido todos. Primero nosotros lideramos los proyectos y además tenemos que verificar lo que hace el consultor, o sea, tenemos doble función. Por lo cual yo creo que nosotros tenemos que también tener estas competencias BIM, si bien a lo mejor no las vamos a desarrollar, pero sí tenemos que saber que lo que el consultor nos está planteando corresponde. De hecho, muchas veces las consultorías nos tenemos que meter en modificar sus procesos,
en pedir mayores recursos porque el consultor, muchos quieren hacerlo justo. Entonces también tenemos que tener y no nos podemos dejar... Toda la razón, toda la razón. Por eso mismo, hoy día les venimos a preguntar los porcentajes. Y sobre todo en la etapa de transición. Nosotros tenemos una cultura de que no confiamos mucho en nuestros consultores y porque el chileno sabe cómo sacar gato por liebre, ¿ya? Cuando nosotros les tratamos de explicar a los ingleses de que no podemos confiar de que el consultor nos pase un informe que nosotros creemos que sale del modelo porque van a editar el Excel, me decían, pero ¿por qué van a editar el Excel? Porque en Chile esa es la mentalidad. No, me decía, nosotros no, ni siquiera pedimos el modelo original de Revit, porque con solo el informe que sabemos que sale del modelo de Revit, nos quedamos tranquilos. En Chile no. ¿Ya? Entonces, entendemos que hay una transición. BIM luego en 10 años más va a ser lo mismo que el CAD. No va a haber que pedirle a nadie que haga nada, porque ya todos vamos a estar ocupándolo. Pero hoy día, la transición... Sí. Berrío, ¿sabes por qué? Sí. Porque tú le puedes pedir a los consultores, incluso por un manual, que se ciña a tales layers, tales colores y tales características. Y no lo va a hacer. Y no lo hace. Y no lo va a hacer. Y tú se lo Sí. puedes pedir en la posición 1, 2, Sí, 3, sí. incluso en la final, Sí. y él no lo hace. No lo va a hacer, sí. Pero sí hace la presión porque tú le firmes el estado de pago para que Claro, cobre. claro. Entonces, la realidad chilena... Claro. tiene- Entonces nosotros entendemos que esta es una realidad y sabemos que algunos de ustedes va a tener que saber modelar y va a tener que saber coordinar y va a tener que saber detectar interferencias en un modelo BIM. O sea, que el consultor te pase el modelo, que te pase el informe y además tú hagas correr el informe de interferencia. ¿Ya? Pero no van a ser todos ustedes. Entonces necesitamos saber cuántos y sobre todo por qué dirección para levantar las capacitaciones y para que ustedes también presionen en que los capaciten con eso. ¿Ya? Perdón, lo que tú estás preguntando respecto a esta hoja es saber o hacer. O sea, por ejemplo, saber coordinar es una cosa y el otro es hacer la coordinación. Porque yo entiendo que sí, tú necesitas saber, pero aquí lo que te están preguntando es saber o hacer. Ya. Excelente pregunta. Esa diferenciación de verbos es lo que viene en la segunda etapa de esta mañana. ¿Ya? Cada rol tiene diferentes verbos para las 44 capacidades. Algunos tienen que comprender, otros tienen que utilizar, otros tienen que validar. Entonces, en este caso, ustedes van a tener que validar una coordinación de interferencia, pero para poder validarla van a tener que saber correr algo en el software. ¿Se entiende? Pero lo vamos a ver en la segunda etapa. Todas las capacidades van con diferentes verbos. Vayamos al último rol, que es liderar y fomentar la implementación de BIM en una organización de acuerdo a las necesidades, estrategias y toma de decisiones relativas a proyectos e inversiones. Este es el rol que menos requiere de software, no requiere, ni siquiera abre un Excel. Este rol nosotros aquí lo vemos como el ministro de Obras Públicas. ¿Ya? Es alguien que dijo los beneficios del BIM, vamos a hacer el cambio porque hay muchos beneficios en esta metodología versus la que estamos haciendo ahora, y le dice a todo el resto, pongan a producir la máquina. ¿Ya? Este es el último rol, liderar y fomentar la implementación de BIM. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes me llenen estos porcentajes, siempre haciendo que uno prime más que otro. Nosotros vamos a levantar todos los porcentajes, ¿ya? Vamos a entender si usted necesita más de algo y un poco de lo otro, ¿ya? Y vamos a poder caracterizar las capacidades que se requieren en cada una de las regiones que nos respondan, para que luego tanto ustedes como apalanquen las capacitaciones que van a requerir. ¿Ya? No tengan problemas en compartir esto con sus compañeros que hoy día no pudieron venir a la capacitación, porque la idea es que mientras más de estas fichas levantemos, más presión vamos a poder hacer por las capacitaciones que necesitamos. Y les propongo que terminen de llenar en las fichas para que nos tomemos un break y volvamos a la segunda parte de entender qué capacidades voy a necesitar según el rol que más estoy asumiendo. ¿Ya? Así que les pido que llenen las fichas y luego nos vamos a un break.